millonario abandonó a su esposa después de perderlo todo, y años después ella lo supera. Señor Montero, tiene una llamada urgente de la bolsa, dijo María, su voz temblando ligeramente. Ulises sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el teléfono con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ulises, lo siento mucho, dijo la voz al otro lado de la línea. El mercado se ha desplomado. Tus acciones están en caída libre. El mundo pareció detenerse para Ulises. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco interminable. Su fortuna, construida con años de trabajo implacable, se desvanecía ante sus ojos. No, no puede ser, murmuró, su voz apenas audible. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones desesperadas, llamadas frenéticas y noches sin dormir. Ulises luchó con uñas y dientes para salvar lo que pudiera, pero era como intentar contener el océano con las manos. En su lujosa mansión, Elire, su esposa, esperaba noticias. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y asfixiante. Cuando Ulises finalmente llegó a casa, su rostro demacrado y ojos hundidos contaban la historia que sus labios no podían pronunciar. Se acabó, Elire, dijo Ulises, desplomándose en el sofá. Lo he perdido todo. Elire se acercó a él, intentando ofrecer consuelo, pero Ulises se apartó. La vergüenza y la desesperación lo consumían. Necesito irme, dijo abruptamente, poniéndose de pie. No puedo quedarme aquí, viendo cómo todo se derrumba. Pero Ulises, podemos enfrentar esto juntos, suplicó Elire, sus ojos llenos de lágrimas. Ulises la miró, y por un momento, Elire vio al hombre del que se había enamorado. Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó. Lo siento, Elire. Tengo que hacer esto solo. Con esas palabras, Ulises salió por la puerta, dejando atrás no solo su fortuna perdida, sino también a la mujer que había jurado amar en la riqueza y en la pobreza. Elire se quedó allí, en medio de la sala que una vez había sido testigo de su felicidad, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía, un eco doloroso del fin de una era y el comienzo de un camino incierto para ambos. Mientras Elire permanecía inmóvil en la sala, su mente la transportó años atrás, a un día soleado en Toledo. El aroma del café recién hecho y el sonido de las risas llenaban el aire en la pequeña cafetería donde todo comenzó. «Disculpe, ¿está ocupada esta silla?», preguntó una voz profunda y cálida. Elire levantó la vista de su libro para encontrarse con los ojos más cautivadores que jamás había visto. Ulises estaba allí, con una sonrisa tímida y un brillo en su mirada que hizo que su corazón saltara. «No, adelante», respondió ella, sintiendo un rubor en sus mejillas. Ulises se sentó, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Hablaron durante horas, perdidos en una conversación que fluía como si se conocieran de toda la vida. Elire se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años, cautivada por el encanto y la pasión de Ulises. «¿Sabes? Tengo grandes sueños», confesó Ulises, inclinándose hacia ella con complicidad. «Algún día, construiré un imperio que cambiará el mundo». Elire lo miró, fascinada por su ambición y determinación. «Y yo estaré allí para verlo», respondió sin pensarlo. Sus manos se rozaron sobre la mesa, enviando chispas por sus brazos. En ese momento, ambos supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Paseos por las calles empedradas de Toledo, noches estrelladas compartiendo sus esperanzas y temores, promesas susurradas al oído. Cada momento juntos parecía mágico, como si el destino hubiera entrelazado sus caminos de la manera más perfecta. «Elire», dijo Ulises una noche, mientras observaban el atardecer desde el mirador de la ciudad. «Contigo a mi lado, siento que puedo conquistar el mundo. ¿Me harías el honor de compartir esta vida conmigo?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elire mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Se fundieron en un abrazo apasionado, sellando una promesa de amor eterno con el horizonte de Toledo como testigo. Pero ahora, de vuelta en el presente,
Elire sintió como esos recuerdos se desvanecían como la niebla matutina. La realidad de su situación actual golpeó con fuerza, dejándola sin aliento. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento aquel hombre lleno de sueños y promesas se había convertido en un extraño que la abandonaba en su peor momento? Con el corazón pesado, Elire se levantó del sofá, determinada a no dejarse hundir por el peso de los recuerdos. Mientras caminaba hacia la ventana, una pregunta ardía en su mente: ¿qué sería de ella ahora? ¿Y qué secretos ocultaba el futuro para Ulises y para ella misma? El tiempo pasó, y con él, la relación entre Elire y Ulises comenzó a cambiar sutilmente. Los días de risas despreocupadas y sueños compartidos dieron paso a noches de silencio y miradas distantes. Elire notaba cómo Ulises se sumergía cada vez más en su trabajo, persiguiendo incansablemente el éxito que tanto anhelaba. Una noche, mientras cenaban en el lujoso ático que ahora llamaban hogar, Elire intentó romper el silencio que se había vuelto tan familiar entre ellos. «Ulises, ¿recuerdas cuando solíamos hablar durante horas sobre nuestros planes juntos?», preguntó con voz suave, esperando despertar algún recuerdo de aquellos días felices en Toledo. Ulises levantó la vista de su plato, sus ojos cansados y distantes. «Elire, por favor. Estoy cansado. Ha sido un día largo en la oficina». Ella sintió una punzada en el corazón. «Siempre es un día largo, Ulises. Apenas te veo. Apenas hablamos». «¿Qué quieres que te diga?», respondió él, su voz teñida de irritación. «Estoy construyendo nuestro futuro. Todo lo que hago es por nosotros». «¿Por nosotros?», Elire no pudo evitar el tono de incredulidad en su voz. «Parece que lo haces más por ti mismo». Los ojos de Ulises se endurecieron. «No. Empieces, Elire. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Para nosotros». «¿Y qué hay de lo importante que soy yo para ti?», susurró ella, las lágrimas amenazando con brotar. Ulises suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. «Por supuesto que eres importante. Pero necesito que entiendas. Este es mi sueño, lo que siempre he querido». Elire lo miró fijamente, buscando en sus ojos al hombre del que se había enamorado. «Creí que yo era parte de ese sueño, Ulises». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ulises desvió la mirada, incapaz de sostener la de Elire. En ese momento, ella supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Elire observaba cómo Ulises se alejaba cada vez más, consumido por su ambición. Las promesas de amor eterno parecían ahora un eco lejano, reemplazadas por el sonido constante de llamadas de negocios y el tecleo incesante en su computadora. Una mañana, mientras Ulises se preparaba para salir, Elire reunió el coraje para confrontarlo una vez más. «Ulises, ¿qué nos está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Por un momento, pareció que iba a decir algo, a volver a ser el hombre que ella conoció. Pero luego, sin decir palabra, salió de la casa, dejando a Elire con un vacío en el corazón y una pregunta sin respuesta. Mientras observaba la puerta cerrada, Elire se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo al hombre que amaba, sino también una parte de sí misma. La desconfianza y el resentimiento comenzaban a crecer en su interior, como una semilla oscura plantada en lo más profundo de su ser. ¿Qué deparaba el futuro para ellos? ¿Podrían recuperar lo que una vez tuvieron, o estaban destinados a convertirse en extraños viviendo bajo el mismo techo? La incertidumbre se cernía sobre Elire como una nube oscura, mientras se preguntaba si el precio del éxito de Ulises sería, finalmente, demasiado alto para ambos. El imperio financiero de Ulises, construido con ambición y determinación implacable, comenzó a tambalearse. Las primeras señales fueron sutiles, una inversión que no dio los resultados esperados, un contrato importante que se perdió en el último momento. Pero pronto, la avalancha de malas noticias se volvió imposible de ignorar. Una noche tormentosa, Ulises llegó a casa más tarde de lo habitual. Elire lo esperaba en la sala, la preocupación grabada en su rostro.
¿Qué sucede, Ulises?, preguntó ella, notando su expresión sombría. Ulises se desplomó en el sofá, su rostro pálido y demacrado. Se está desmoronando, Elire. Todo por lo que he trabajado, se está cayendo a pedazos. Elire se sentó a su lado, tomando su mano temblorosa. A pesar de la distancia que había crecido entre ellos, no podía evitar sentir compasión por el hombre que una vez había sido su mundo entero. Cuéntame, por favor, insistió suavemente. Ulises la miró, sus ojos llenos de desesperación. Las acciones están en caída libre. Los inversores están retirando su apoyo. He intentado todo, Elire, pero nada funciona. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo y incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elire, su voz apenas un susurro. Ulises se puso de pie abruptamente, alejándose de ella. No lo sé. No puedo pensar. No puedo respirar. Siento que me estoy ahogando. Elire observó cómo su marido, otrora confiado y seguro, se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que había soñado con conquistar el mundo ahora parecía pequeño y vulnerable. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas frenéticas, reuniones desesperadas y noches sin dormir. Ulises se encerraba en su estudio durante horas, emergiendo solo para tomar más café o para gritar frustrado al teléfono. Elire intentaba acercarse, ofrecer consuelo, pero Ulises la rechazaba constantemente. No necesito tu lástima, Elire, espetó una noche, cuando ella intentó llevarlo a cenar. Necesito encontrar una solución. El colapso final llegó una mañana gris. Ulises recibió una llamada que lo dejó en silencio por varios minutos. Cuando finalmente colgó, su rostro estaba pálido como el papel. Se acabó, murmuró, más para sí mismo que para Elire. Lo he perdido todo. Elire sintió que el mundo se detenía. Ulises, podemos superarlo juntos. Aún nos tenemos el uno al otro. Pero Ulises ya no la escuchaba. Se levantó mecánicamente y se dirigió a su habitación. Elire lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, viendo cómo Ulises sacaba una maleta del armario. No puedo quedarme aquí, respondió él, su voz monótona y distante. No puedo enfrentar esto. No puedo enfrentarte a ti. Ulises, por favor, suplicó Elire, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No hagas esto. No nos abandones. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Ulises continuó empacando, sus movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. Mientras observaba a su marido prepararse para irse, Elire sintió que algo dentro de ella se rompía. El hombre que una vez había prometido amarla y protegerla ahora la abandonaba en su momento más oscuro. ¿Qué sería de ellos ahora? ¿Cómo podrían superar esta crisis que amenazaba con destruir no solo su riqueza, sino también su matrimonio? El futuro, una vez brillante y lleno de promesas, ahora parecía sombrío e incierto, mientras la tormenta financiera y emocional se cernía sobre ellos, amenazando con arrasar todo a su paso. El ambiente en la habitación se volvió pesado, cargado de emociones contenidas y palabras no dichas. Ulises cerró la maleta con un clic que resonó como un trueno en el silencio tenso. Se giró hacia Elire, su rostro una máscara de determinación y desesperación. Elire, tengo que irme, dijo con voz ronca, evitando mirarla directamente a los ojos. ¿Irte? ¿A dónde?, preguntó ella, su voz temblando. Ulises, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Él sacudió la cabeza, como si intentara librarse de un pensamiento molesto. No puedo quedarme aquí. No puedo. Enfrentar esto, enfrentarte a ti después de haberlo perdido todo. Elire dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia él. Pero estamos juntos en esto. En la riqueza y en la pobreza, ¿recuerdas? Ulises retrocedió, alejándose de su tacto. Eso fue antes. Antes de que arruinara nuestras vidas. No puedo pedirte que te quedes conmigo ahora. No tienes que pedírmelo,
insistió Elire, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo elijo quedarme. Te amo, Ulises. Podemos superar esto juntos. Por un momento, pareció que sus palabras habían llegado a él. Ulises vaciló, sus ojos encontrándose finalmente con los de Elire. En ellos, ella vio un destello del hombre del que se había enamorado, vulnerable y asustado. Lo siento, Elire, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No puedo. No soy el hombre que creías que era. No soy el hombre que mereces. Con esas palabras, tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Elire lo siguió, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Ulises, por favor, gritó, su voz quebrándose. No hagas esto. No nos abandones. Él se detuvo en el umbral, su mano en el pomo de la puerta. Por un instante, Elire pensó que cambiaría de opinión, que se daría la vuelta y la abrazaría, prometiendo que enfrentarían juntos lo que viniera. Pero ese momento nunca llegó. Lo siento, repitió Ulises, sin volverse. Es mejor así. Algún día lo entenderás. Y con eso, abrió la puerta y salió, dejando a Elire sola en una casa que de repente parecía demasiado grande y vacía. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio, un eco final de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Elire se desplomó en el suelo, sus sollozos sacudiendo su cuerpo mientras la realidad de lo que acababa de suceder la golpeaba con toda su fuerza. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo el hombre que una vez había jurado amarla para siempre podía abandonarla en su momento más oscuro? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin respuesta. Mientras las horas pasaban y la noche caía sobre la ciudad, Elire permaneció inmóvil, atrapada entre la incredulidad y el dolor. El futuro, que una vez había parecido tan brillante y lleno de posibilidades, ahora se extendía ante ella como un vasto desierto de incertidumbre. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría reconstruir su vida a partir de los escombros que Ulises había dejado atrás? Y más importante aún, ¿encontraría la fuerza para levantarse y enfrentar el mundo por sí misma? La noche avanzaba, y con ella, la dolorosa realidad de su nueva situación. Elire estaba sola, abandonada por el hombre que había sido el centro de su mundo. Pero en la oscuridad de esa noche interminable, una chispa de determinación comenzó a arder en lo profundo de su ser. Una chispa que, sin que ella lo supiera aún, pronto se convertiría en el fuego que forjaría su nuevo destino. Los días siguientes a la partida de Ulises se fundieron en una bruma de dolor y confusión para Elire. Se movía por la casa como un fantasma, apenas comiendo, apenas durmiendo. Pero una mañana, mientras el sol se filtraba por las cortinas, algo cambió dentro de ella. Se miró al espejo, notando por primera vez en días las ojeras bajo sus ojos y la palidez de su rostro. ¿Quién eres?, se preguntó en voz alta, su voz ronca por el desuso. De repente, una oleada de emociones la invadió. Rabia, tristeza, pero también determinación. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. No, dijo con firmeza, sorprendida por la fuerza en su propia voz. No me quedaré aquí lamentándome. No le daré ese poder sobre mí. Con manos temblorosas, pero decididas, Elire comenzó a recoger las fotos de ella y Ulises que aún adornaban la casa. Las miró una por una, permitiéndose sentir el dolor una última vez antes de guardarlas en una caja. Esto no es el final, se dijo a sí misma. Es un nuevo comienzo. Impulsada por una energía que no sabía que poseía, Elire comenzó a moverse por la casa, abriendo cortinas, dejando entrar la luz. Cada acción, por pequeña que fuera, se sentía como un acto de rebeldía contra la oscuridad que había amenazado con consumirla. Se sentó en el escritorio que una vez había sido de Ulises y encendió la computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras investigaba, buscando información sobre cómo manejar sus finanzas, cómo buscar trabajo, cómo reconstruir una vida desde cero. «Puedo hacer esto», murmuró para sí misma, sintiendo cómo crecía su confianza con cada clic del ratón. «Soy más fuerte de lo que él creía. De lo que yo misma creía». Esa noche,
mientras se preparaba para dormir, Elire se detuvo frente al espejo una vez más. Esta vez, vio algo diferente en su reflejo, una chispa de vida en sus ojos, un atisbo de la mujer que sabía que podía llegar a ser. «No me quedaré quieta», declaró en voz alta, como si estuviera haciendo una promesa solemne. «No dejaré que esto me defina. Voy a levantarme, voy a luchar, y voy a demostrarle al mundo, y a mí misma, de que estoy hecha». Con esa promesa resonando en su mente, Elire se acostó, sintiendo por primera vez en semanas un destello de esperanza. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto. Mientras se quedaba dormida, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, sin que ella lo supiera aún, sería el primer paso hacia un futuro que ni siquiera podía imaginar. Un futuro donde no solo superaría a Ulises, sino que se convertiría en una versión de sí misma más fuerte y resiliente de lo que jamás había soñado. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y, con él, el inicio del viaje de Elire hacia el redescubrimiento de su propia fuerza. ¿Qué desafíos le esperaban? ¿Cómo transformaría esta adversidad en una oportunidad para crecer? El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde que Ulises se fue, Elire se sentía lista para recorrerlo. Con la determinación ardiendo en su interior, Elire decidió dar el siguiente paso. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos pero decididos, marcó un número que no había usado en mucho tiempo. ¿Zafira? «Soy yo, Elire», dijo, su voz mezclando nerviosismo y esperanza. «Elire». «¡Qué sorpresa! Ha pasado tanto tiempo», respondió la voz cálida de su amiga al otro lado de la línea. «Lo sé, y lo siento. Yo necesito verte. ¿Podemos reunirnos?». Horas más tarde, Elire se encontraba sentada en una cafetería, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Cuando Zafira entró, con su característica sonrisa brillante, Elire sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Elire, cariño», dijo Zafira, abrazándola con fuerza. «¿Qué ha pasado? ¿Te ves destrozada?», completó Elire con una risa amarga. «Iba a decir diferente», corrigió Zafira suavemente, sentándose frente a ella. «Cuéntame todo». Y así, entre lágrimas y suspiros entrecortados, Elire le contó a su amiga todo lo sucedido, la caída de Ulises, su abandono, los días oscuros que siguieron. «Pero eso no es todo», dijo Elire, enderezándose en su silla, una chispa de determinación en sus ojos. «He tomado una decisión, Zafira. No voy a dejar que esto me defina. Voy a comenzar de nuevo». Zafira la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Elire respiró hondo. «Tengo un plan. Es arriesgado, tal vez incluso un poco loco, pero…». «Cuéntame», instó Zafira, inclinándose hacia adelante con interés. «Voy a abrir mi propio negocio», soltó Elire de golpe. «Siempre tuve ideas, sueños que dejé de lado mientras apoyaba los de Ulises. Ahora es mi turno». Los ojos de Zafira se abrieron de par en par. «Elire, eso es increíble. Pero también aterrador. ¿Estás segura?». Elire asintió, una sonrisa determinada en su rostro. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Tengo ahorros, tengo ideas, y ahora tengo la motivación para hacerlo realidad». «¿Y de qué se trata este negocio?», preguntó Zafira, contagiada por el entusiasmo de su amiga. «Es una empresa de diseño sostenible», explicó Elire, sus ojos brillando con pasión. «Moda ética, decoración del hogar, todo centrado en la sostenibilidad y el comercio justo. Es algo en lo que creo profundamente». Zafira tomó las manos de Elire entre las suyas. «Estoy tan orgullosa de ti, Elire. Y quiero que sepas que estaré contigo en cada paso del camino». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elire, pero esta vez eran de gratitud y esperanza. «Gracias, Zafira. No sabes cuánto significa eso para mí». Mientras las dos amigas continuaban hablando, haciendo planes y compartiendo ideas, Elire sintió que una nueva energía la invadía.
El futuro, que hace solo unos días parecía tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿cómo reaccionaría Ulises cuando se enterara de sus planes? ¿Y qué obstáculos tendría que enfrentar en este nuevo camino que había elegido? La conversación con Zafira se extendió hasta bien entrada la noche, llena de risas, lágrimas y promesas de apoyo mutuo. Mientras Elire regresaba a casa, su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente viva, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera enfrente. Mientras Elire comenzaba a dar los primeros pasos en su nuevo camino, el timbre de la puerta sonó una tarde, tomándola por sorpresa. Con el corazón acelerado, se acercó a la entrada, preguntándose quién podría ser. Al abrir, se encontró cara a cara con Teo, el hermano menor de Ulises. «Teo», exhaló Elire, sorprendida. «No esperaba verte». Los ojos de Teo estaban llenos de preocupación y algo más, ¿culpa? «Elire, lo siento mucho. Yo necesitaba venir a ver cómo estabas». Elire dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado. «Pasa, por favor». Una vez en la sala, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Teo miraba a su alrededor, como si buscara rastros de su hermano. «Elire, yo no sé por dónde empezar», comenzó Teo, su voz temblorosa. «Lo que Ulises hizo es imperdonable». Elire sintió que su garganta se cerraba. «Teo, no tienes que». «No, escúchame, por favor», interrumpió Teo, acercándose a ella. «Quiero que sepas que no todos estamos de acuerdo con lo que hizo. Estoy aquí para apoyarte, en lo que necesites». Las palabras de Teo golpearon a Elire como una ola, despertando emociones que creía haber enterrado. «Gracias, Teo». «Pero, ¿por qué? Tú eres su hermano». Teo la miró directamente a los ojos, su mirada llena de determinación. «Porque es lo correcto. Porque siempre has sido parte de nuestra familia, Elire. Y porque creo en ti». Elire sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «No sabes cuánto significa eso para mí, Teo». «Dime qué puedo hacer», insistió Teo. «Lo que sea. Si necesitas ayuda legal, contactos, cualquier cosa». Por un momento, Elire consideró contarle sobre sus planes, sobre el negocio que quería iniciar. Pero algo la detuvo. ¿Podía confiar realmente en Teo? ¿O estaba aquí por lealtad a su hermano? «Gracias, Teo», dijo finalmente. «Por ahora, solo necesito saber que no estoy sola en esto». Teo asintió, una sonrisa triste en su rostro. «Nunca lo estarás, Elire. Y, si alguna vez quieres hablar sobre cualquier cosa, estaré aquí». Mientras Teo se despedía, Elire sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el apoyo inesperado la llenaba de esperanza. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de desconfianza. ¿Qué sabía realmente Teo sobre la situación de Ulises? ¿Y cómo afectaría esto a sus propios planes? Cerrando la puerta, Elire se apoyó contra ella, su mente dando vueltas. La visita de Teo había abierto nuevas posibilidades, pero también nuevas preguntas. ¿Debería confiar en él y aceptar su ayuda? ¿O mantener sus planes en secreto hasta estar segura de sus intenciones? Mientras la noche caía sobre la ciudad, Elire se encontró en una encrucijada. El camino hacia su nueva vida parecía cada vez más complejo, lleno de aliados inesperados y peligros potenciales. ¿Cómo navegaría estas aguas turbulentas? ¿Y qué sorpresas le esperaban en el horizonte? Con estas preguntas rondando en su mente, Elire se preparó para otra noche de planificación y reflexión. El mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y esta vez, estaba determinada a enfrentarlos con toda la fuerza y astucia que pudiera reunir. Con la determinación ardiendo en su interior, Elire se sentó frente a su computadora, respirando profundamente. Había llegado el momento de dar el paso decisivo.
sus dedos temblaban ligeramente mientras abría su cuenta bancaria en línea. «Es ahora o nunca», murmuró para sí misma, observando el saldo de sus ahorros. Con un movimiento decidido, Elire comenzó a transferir fondos a una nueva cuenta, destinada exclusivamente a su proyecto de negocio. Cada clic del ratón resonaba en la habitación silenciosa, como el latido de un corazón nervioso pero valiente. 200.000, 300.000, susurraba mientras los números cambiaban en la pantalla. Era una suma considerable, el fruto de años de trabajo y ahorro prudente. Una parte de ella gritaba de miedo, advirtiéndole sobre los riesgos. Pero otra parte, más fuerte y determinada, la impulsaba hacia adelante. Cuando terminó la transferencia, Elire se reclinó en su silla, exhausta pero exhilarada. «Lo hice», dijo en voz alta, como para convencerse a sí misma. «Realmente lo estoy haciendo». En ese momento, su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Zafira. «Elire. ¿Lo hiciste? ¿Realizaste la inversión?», preguntó su amiga, su voz llena de emoción. «Sí, Zafira. Acabo de transferir los fondos», respondió Elire, una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. «Increíble. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Cómo te sientes?». Elire pausó, buscando las palabras adecuadas. «Asustada. Emocionada. Como si estuviera a punto de saltar de un acantilado, pero con la certeza de que puedo volar». Zafira rió al otro lado de la línea. «Esa es mi chica. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?». «Mañana me reúno con el agente inmobiliario. Vamos a ver algunos locales para la tienda», explicó Elire, su voz ganando confianza con cada palabra. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció Zafira. «Gracias, pero creo que necesito hacer esto sola. Es importante para mí». Después de colgar, Elire se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Las luces de los edificios brillaban como estrellas, recordándole que cada una de esas luces representaba sueños, luchas y triunfos de otras personas. «Yo también brillaré», se prometió a sí misma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elire sintió una mezcla de emociones revolviéndose en su interior. Miedo ante lo desconocido, emoción por las posibilidades, y una determinación férrea que crecía con cada minuto. Se acostó, su mente llena de planes y visiones para su futuro negocio. Mientras se quedaba dormida, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo reaccionaría el mundo, especialmente aquellos que la conocieron como la esposa de Ulises, cuando vieran a la nueva Elire emerger? El amanecer se acercaba, trayendo consigo el primer día de su nueva vida como empresaria. ¿Qué desafíos le esperaban? ¿Cómo cambiaría su vida esta decisión audaz? Y más importante aún, ¿estaba realmente preparada para el viaje que acababa de comenzar? Con estas preguntas dando vueltas en su mente, Elire se sumergió en un sueño inquieto pero lleno de esperanza, lista para enfrentar lo que el mañana le deparara. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elire trabajaba incansablemente en su nuevo negocio, invirtiendo cada onza de energía y pasión en hacerlo crecer. Su tienda de diseño sostenible comenzaba a ganar reconocimiento en el mercado local, atrayendo a una clientela cada vez más amplia. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros en su oficina, Elire notó algo inusual. Las ventas habían aumentado significativamente en el último mes, y un nombre en particular llamó su atención entre los nuevos clientes corporativos. «No puede ser», murmuró, sintiendo que su corazón se aceleraba. En ese momento, Zafira entró en la oficina, llevando 2 tazas de café. «Buenos días, jefa», dijo con una sonrisa. «Parece que has visto un fantasma». «¿Qué pasa?». Elire levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y preocupación. «Zafira, mira esto», dijo, señalando la pantalla de su computadora. Zafira se inclinó para ver y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Montero Enterprises? Pero, ¿no es esa la empresa de Ulises?», completó Elire, su voz apenas un susurro. «O lo que queda de ella».
¿cómo es posible?, preguntó Zafira, sentándose frente a Elire. Pensé que había perdido todo. Elire sacudió la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. Parece que ha estado reconstruyendo silenciosamente. Y ahora está comprando nuestros productos. ¿Crees que sabe que eres tú?, preguntó Zafira con cautela. No lo sé, respondió Elire, pasándose una mano por el cabello. Pero si no lo sabe, pronto lo hará. Estas compras son demasiado grandes para pasar desapercibidas. Un silencio tenso llenó la oficina mientras ambas mujeres contemplaban las implicaciones de este descubrimiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Zafira. Elire se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Su mente era un torbellino de emociones, shock, ansiedad, pero también una extraña sensación de triunfo. Lo que he estado haciendo todo este tiempo, respondió con determinación. Seguir adelante. Si Ulises quiere hacer negocios con nosotros, lo trataremos como a cualquier otro cliente. Zafira la miró con admiración. Eres increíble, ¿lo sabías? Elire se volvió hacia su amiga, una sonrisa tensa en su rostro. No tengo otra opción. He trabajado demasiado duro para dejar que esto me desestabilice. Pero mientras decía estas palabras, Elire no podía evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. ¿Qué significaba esto? ¿Realmente? ¿Era una coincidencia, o Ulises estaba tratando de enviarle un mensaje? Prepara una reunión con el equipo de ventas, dijo finalmente. Necesitamos estar listos para cualquier cosa. Mientras Zafira salía de la oficina, Elire se quedó mirando la pantalla, el nombre de Montero Enterprises brillando como un desafío silencioso. El mercado estaba cambiando, y con él, las dinámicas de poder que una vez había dado por sentadas. ¿Cómo se desarrollaría este nuevo capítulo en su vida? ¿Estaba preparada para enfrentar a Ulises en el campo de batalla de los negocios? Y más importante aún, ¿cómo afectaría esto a todo lo que había construido? Con estas preguntas resonando en su mente, Elire se preparó para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera reservado. El juego había cambiado, y ella estaba decidida a salir victoriosa, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. El día de la reunión de negocios había llegado. Elire se encontraba en la sala de conferencias de un lujoso hotel, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba la llegada de los representantes de Montero Enterprises. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, la puerta se abrió. Elire contuvo la respiración, preparándose para lo que fuera a suceder. Y entonces, lo vio. Ulises entró en la sala, tan elegante y seguro como siempre, pero con un atisbo de sorpresa en sus ojos cuando la vio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elire, dijo Ulises, su voz una mezcla de asombro y algo más, ¿admiración? No esperaba verte aquí. Elire se levantó, irguiéndose en toda su estatura, su voz firme y profesional. Bienvenido, señor Montero. Soy la CEO de EcoChip Designs. Estamos aquí para discutir nuestra asociación comercial. Ulises parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Yo veo que has estado ocupada. Así es, respondió Elire, indicando a todos que tomaran asiento. Ahora, si le parece, podemos comenzar con la presentación. Mientras Elire exponía los detalles de su empresa y los beneficios de su asociación, podía sentir la mirada intensa de Ulises sobre ella. Era una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente, sorpresa, curiosidad, y tal vez, un toque de arrepentimiento. Impresionante, dijo Ulises cuando Elire terminó. Has construido algo realmente notable aquí, Elire. Gracias, respondió ella, manteniendo su compostura profesional. Ahora, sobre los términos del contrato. La reunión continuó, con Elire liderando las negociaciones con una habilidad que incluso sorprendió a Ulises. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo, la tensión en la sala era palpable. Al finalizar, mientras todos recogían sus cosas, Ulises se acercó a Elire. ¿Podemos hablar un momento?
A solas, pidió, su voz más suave de lo que Elire recordaba. Ella dudó por un momento, pero asintió. 5 minutos. Una vez solos, Ulises la miró directamente a los ojos. Elire, yo, no sé qué decir. Cuando me fui, nunca imaginé que yo podría tener éxito sin ti, completó Elire, su voz mezclando fuerza y un toque de amargura. Ulises bajó la mirada. Lo siento. Por todo. Fui un cobarde y te subestimé. Elire sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de emociones antiguas y nuevas luchando en su interior. Ulises, eso ya no importa. Somos socios comerciales ahora, nada más. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has logrado más de lo que yo jamás pude. Por un momento, Elire vio al hombre del que se había enamorado hace tanto tiempo. Pero ese momento pasó rápidamente. Gracias, dijo simplemente. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Mientras Elire salía de la sala, sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Había enfrentado su pasado y había salido victoriosa. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. ¿Qué significaría esta nueva dinámica para su relación con Ulises? ¿Cómo afectaría esto a sus negocios y a su vida personal? Y más importante aún, estaba lista para el nuevo capítulo que se abría ante ella, uno donde ella tenía el control total de su destino. Con la cabeza en alto y una nueva confianza en su paso, Elire se dirigió hacia su futuro, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La historia de su transformación estaba lejos de terminar, y ella estaba ansiosa por ver qué le deparaba el siguiente capítulo. Los días siguientes a la reunión con Ulises fueron un torbellino de emociones y decisiones cruciales para Elire. El acuerdo comercial entre EcoChic Designs y Montero Enterprises había abierto nuevas puertas, pero también había traído consigo desafíos inesperados. Una tarde, mientras Elire revisaba los últimos informes en su oficina, recibió una llamada que cambiaría el curso de todo. Señora Elire, dijo su asistente por el intercomunicador, tiene una llamada urgente de la junta directiva de Montero Enterprises. Elire sintió que su corazón se aceleraba. Pásala, por favor. Señora Elire, resonó una voz grave al otro lado de la línea, soy Carlos Vega, presidente de la junta directiva de Montero Enterprises. Necesitamos hablar con usted de inmediato. Por supuesto, señor Vega. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió Elire, manteniendo la calma a pesar de su creciente ansiedad. Hemos estado revisando nuestra asociación y, bueno, creemos que hay una oportunidad única aquí. Queremos proponerle una fusión completa entre nuestras empresas. Elire sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Una fusión? Pero... Escuche, interrumpió Vega, su innovación en diseño sostenible es exactamente lo que necesitamos para revitalizar nuestra marca. Y con nuestros recursos, EcoChic podría expandirse globalmente. La mente de Elire daba vueltas. Esta propuesta podría catapultar su empresa a niveles que ni siquiera había soñado. Pero también significaría trabajar codo a codo con Ulises nuevamente. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Vega. Pero no demore mucho. Esta oferta no durará para siempre. Después de colgar, Elire se quedó mirando por la ventana, su reflejo mezclándose con el horizonte de la ciudad. ¿Cómo había llegado a este punto? Hace apenas unos años, era la esposa abandonada de Ulises, y ahora tenía el poder de redefinir el futuro de ambos. En ese momento, Zafira entró en la oficina, notando inmediatamente la tensión en el rostro de su amiga. Elire, ¿qué sucede? Parece que has visto un fantasma. Elire se volvió hacia ella, sus ojos llenos de conflicto. Zafira, Montero Enterprises quiere fusionarse con nosotros. ¿Qué? Pero eso significaría... Sí, interrumpió Elire, significaría trabajar con Ulises nuevamente. Tener que verlo todos los días, tomar decisiones juntos. Zafira se acercó,
poniendo una mano sobre el hombro de Elire. ¿Y qué vas a hacer? Elire cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. Voy a hacer lo que siempre he hecho, lo que sea mejor para mi empresa y para mí. Si eso significa enfrentar mi pasado y redefinir mi futuro, que así sea. Estoy orgullosa de ti, Elire, dijo Zafira con una sonrisa. Pero, ¿estás segura de que puedes manejar esto emocionalmente? Elire se irguió, su voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. Tendré que hacerlo. Esta es mi oportunidad de demostrar, no solo a Ulises sino a mí misma, que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elire se preparaba para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Aceptaría la fusión y enfrentaría su pasado de frente? ¿O rechazaría la oferta y seguiría su propio camino? El futuro era incierto, lleno de posibilidades y peligros por igual. Pero una cosa era clara, Elire ya no era la mujer que Ulises había dejado atrás. Era una fuerza a tener en cuenta, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. ¿Qué giros tomaría su historia ahora? ¿Y cómo cambiaría esta decisión no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban? El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, donde el pasado y el presente colisionarían, forjando un futuro que nadie podría haber previsto. La tensión en la sala de juntas era palpable mientras Elire se sentaba frente a la junta directiva de Montero Enterprises. Ulises estaba allí, su presencia una mezcla de familiar y extraño. Los ojos de todos estaban fijos en ella, esperando su respuesta a la propuesta de fusión. Elire respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. He considerado cuidadosamente su oferta, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. Y he llegado a una decisión. El silencio en la sala era ensordecedor. Ulises se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Acepto la fusión, declaró Elire, pero con condiciones. Un murmullo recorrió la sala. Carlos Vega, el presidente de la junta, alzó una ceja. ¿Qué condiciones, señora Elire? Primero, quiero mantener el control creativo total sobre la línea de productos sostenibles. Segundo, exijo una representación igualitaria en la junta directiva. Y tercero, hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Ulises, quiero que nos comprometamos a expandir nuestras iniciativas de responsabilidad social corporativa. Ulises fue el primero en romper el silencio. Son demandas audaces, Elire. Lo son, respondió ella, sin apartar la mirada. Pero también lo es nuestra visión para el futuro de esta empresa. La tensión en la sala era palpable mientras los miembros de la junta discutían en voz baja. Finalmente, Vega habló, estamos de acuerdo con sus términos, señora Elire. Bienvenida a bordo. Un aplauso estalló en la sala, pero Elire apenas lo escuchó. Su mente estaba enfocada en el camino que se abría ante ella, un camino lleno de desafíos y oportunidades. Mientras la reunión se disolvía, Ulises se acercó a ella. Elire, yo. Ahora no, Ulises, lo interrumpió suavemente. Tenemos mucho trabajo por delante. Salió de la sala con la cabeza en alto, consciente de las miradas que la seguían. En el pasillo, se encontró con Zafira, que la esperaba ansiosamente. ¿Y bien?, preguntó su amiga. Elire sonrió, una mezcla de determinación y nerviosismo en su rostro. Está hecho. Ahora comienza el verdadero desafío. Mientras caminaban juntas, Elire no pudo evitar sentir una oleada de emociones contradictorias. Había logrado lo imposible, transformando su dolor en poder, su abandono en triunfo. Pero ahora, enfrentaba el mayor reto de todos, trabajar junto al hombre que una vez la había dejado atrás. ¿Estás lista para esto?, preguntó Zafira, preocupación evidente en su voz. Elire se detuvo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellas. Tengo que estarlo, respondió. Este es mi momento de demostrar que soy más fuerte de lo que cualquiera, incluso yo misma, pensó que podía ser. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad,
bañando el horizonte en tonos dorados y rojizos, Elire sintió que estaba al borde de algo grande, algo transformador. Los desafíos que se avecinaban serían inmensos, pero estaba lista para enfrentarlos. ¿Cómo cambiaría esta nueva dinámica su relación con Ulises? ¿Podría mantener su determinación frente a los recuerdos y emociones del pasado? Y más importante aún, ¿cómo moldearía esta decisión no solo su futuro, sino el futuro de ambas empresas y de todos los que dependían de ellas? Con cada paso que daba hacia su nueva oficina, Elire sentía el peso de estas preguntas, pero también la emoción de las posibilidades que se abrían ante ella. El juego había cambiado, y ella estaba lista para reescribir las reglas. Las semanas pasaron volando en un torbellino de reuniones, decisiones estratégicas y largas noches de trabajo. Elire se sumergió en su nuevo rol con una determinación feroz, pero la tensión constante de trabajar junto a Ulises empezaba a pasar factura. Una noche, mientras todos se habían ido ya, Elire se quedó en su oficina, revisando los últimos informes financieros. El edificio estaba en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional clic de su ratón. De repente, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, esperando ver a algún empleado rezagado. Para su sorpresa, era Ulises quien entró, con el rostro cansado y una expresión indescifrable en sus ojos. «Elire», dijo suavemente, «¿podemos hablar?». Ella sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Claro, Ulises». «¿Qué sucede?». Él se acercó, sentándose frente a ella. Por un momento, solo hubo silencio, pesado y cargado de emociones no expresadas. «Yo he estado reflexionando mucho últimamente», comenzó Ulises, su voz apenas un susurro. «Verte todos los días, ver lo que has logrado, me ha hecho darme cuenta de muchas cosas». Elire lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué quieres decir?». Ulises respiró hondo antes de continuar. «Me equivoqué, Elire. Cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé. Estaba tan cegado por mi propio fracaso que no pude ver tu fuerza, tu potencial». Las palabras golpearon a Elire como una ola, despertando emociones que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. «Ulises, yo». «No, por favor, déjame terminar», interrumpió él, su voz temblando ligeramente. «Sé que probablemente es demasiado tarde, que he hecho demasiado daño. Pero necesitaba decirte que lo siento. Que estoy orgulloso de ti, y que aún te amo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elire sintió que el mundo se detenía a su alrededor, su mente un torbellino de emociones contradictorias. «Ulises», comenzó finalmente, su voz suave pero firme, «aprecio tu honestidad. Pero tienes razón, mucho ha cambiado. Yo he cambiado». Él asintió lentamente, la tristeza evidente en sus ojos. «Lo sé. Solo quería que lo supieras. Que supieras que me arrepiento, y que si pudiera volver atrás». «Pero no podemos», completó Elire. «El pasado es pasado, Ulises. Ahora debemos enfocarnos en el futuro, en nuestra empresa». Ulises se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. «Entiendo. Gracias por escucharme, Elire». Mientras lo veía caminar hacia la puerta, Elire sintió una punzada en el corazón. ¿Era arrepentimiento? ¿Nostalgia? ¿O simplemente el eco de un amor que una vez fue? Ulises lo llamó justo antes de que saliera. Él se volteó, esperanza brillando en sus ojos. Tal vez podamos ser amigos algún día». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Ulises. «Me gustaría eso», dijo suavemente antes de cerrar la puerta tras de sí. Elire se quedó sola en su oficina, el silencio ahora pesado con las palabras no dichas y los sentimientos revueltos. Miró por la ventana, hacia la ciudad que nunca dormía, y se preguntó qué le depararía el futuro. ¿Podría realmente perdonar a Ulises algún día? Y si lo hacía, ¿qué significaría eso para ella, para su corazón que había aprendido a ser fuerte sin él?
¿Cómo afectaría esta nueva dinámica a su trabajo, a la empresa que habían construido juntos pero separados? Mientras la noche avanzaba, Elire se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El camino que eligiera ahora no solo definiría su futuro profesional, sino también su corazón. ¿Estaba lista para abrir esa puerta nuevamente, o el precio de la confianza rota era demasiado alto? Con estas preguntas dando vueltas en su mente, Elire se preparó para enfrentar un nuevo día, consciente de que las decisiones que tomara en las próximas semanas podrían cambiar el curso de su vida para siempre. Los meses pasaron, y la fusión entre EcoChip Designs y Montero Enterprises se convirtió en un éxito rotundo. Bajo el liderazgo de Elire, la empresa se había transformado en un referente mundial en diseño sostenible y responsabilidad social corporativa. Una tarde soleada, Elire se encontraba en el escenario de una conferencia internacional sobre emprendimiento y sostenibilidad. El auditorio estaba lleno, con cientos de ojos fijos en ella, expectantes. Hace unos años, comenzó Elire, su voz firme y cálida, me encontré en el punto más bajo de mi vida. Abandonada, sin dirección, sintiéndome como si hubiera perdido todo. El público escuchaba en silencio, cautivado por su historia. Pero fue en ese momento cuando descubrí mi verdadera fuerza. Aprendí que a veces, nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. Elire hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. En la primera fila, vio a Zafira sonriéndole con orgullo. Y allí, en la parte de atrás, estaba Ulises, escuchando atentamente. Hoy, nuestra empresa no solo es líder en diseño sostenible, sino que también estamos cambiando vidas. Hemos creado programas de capacitación para mujeres en situaciones vulnerables, implementado políticas de cero residuos en nuestra producción, y establecido fondos de becas para jóvenes emprendedores. El público aplaudió con entusiasmo. Elire sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Pero lo más importante que he aprendido es esto: el éxito no se trata solo de números en una hoja de balance. Se trata del impacto que podemos tener en el mundo, en las vidas que podemos tocar y transformar. Mientras concluía su discurso, Elire vio lágrimas en los ojos de algunos asistentes. Su mensaje había resonado profundamente. Después de la conferencia, mientras Elire saludaba a los asistentes, Ulises se acercó a ella. Eso fue inspirador, dijo, una mezcla de admiración y arrepentimiento en su voz. Elire lo miró, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, Ulises. Espero que esto demuestre que tomamos la decisión correcta con la fusión. Él asintió lentamente. Lo has hecho increíble, Elire. Has superado todas las expectativas, incluso las mías. Por un momento, se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ya no eran el matrimonio roto de años atrás, sino dos personas que habían encontrado su camino, separados pero unidos por un propósito común. ¿Sabes?, dijo Elire suavemente, creo que finalmente puedo decir que te he perdonado, Ulises. Y me he perdonado a mí misma por haber dudado de mi propia fuerza. Ulises sonrió, una sonrisa genuina y llena de gratitud. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar, Elire. Gracias. Mientras Ulises se alejaba, Zafira se acercó a Elire, abrazándola con fuerza. Lo lograste, amiga. Estoy tan orgullosa de ti. Elire le devolvió el abrazo, sintiendo una ola de emociones. No, Zafira. Lo logramos. No habría llegado aquí sin ti, sin todas las personas que creyeron en mí cuando yo dudaba de mí misma. Esa noche, mientras Elire miraba por la ventana de su hotel hacia la ciudad iluminada, reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta aquí. Había enfrentado sus miedos, superado sus dudas y se había convertido en una versión de sí misma que nunca hubiera imaginado posible. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. ¿Qué nuevos desafíos la esperaban? ¿Qué vidas podría cambiar con su trabajo y su ejemplo? Y más importante aún, ¿cómo continuaría creciendo y evolucionando, no solo como empresaria, sino como ser humano?
Con una sonrisa en los labios y una chispa de emoción en los ojos, Elire se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. El mundo estaba cambiando, y ella estaba lista para liderar ese cambio, un paso a la vez. 5 años habían pasado desde aquella conferencia que marcó un antes y un después en la vida de Elire. La empresa que había construido de las cenizas de su matrimonio roto ahora era un imperio global de diseño sostenible y responsabilidad social. Una tarde de primavera, Elire se encontraba en el jardín de su nueva casa, un espacio sereno lleno de flores y el suave murmullo de una fuente. Zafira estaba a su lado, ambas disfrutando de una taza de té. ¿Puedes creer lo lejos que has llegado?, preguntó Zafira, una sonrisa de orgullo en su rostro. Elire miró a su alrededor, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y asombro. A veces todavía me cuesta creerlo, admitió. Parece que fue ayer cuando estaba en el suelo, sintiendo que mi vida se había acabado. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Elire se levantó para atender, sorprendiéndose al ver a Ulises de pie en el umbral. Ulises, dijo, su voz mezclando sorpresa y una calma que años atrás habría sido imposible. No te esperaba. Lo sé, respondió él, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero necesitaba verte. ¿Podemos hablar? Elire asintió, invitándolo a pasar al jardín. Zafira, entendiendo la situación, se excusó discretamente, dejándolos solos. Es un lugar hermoso, comentó Ulises, mirando alrededor. Tan pacífico como tú siempre quisiste. Elire sonrió suavemente. Gracias. He aprendido a crear la paz que necesito en mi vida. Se sentaron en un banco de piedra, el silencio entre ellos cargado de años de historia compartida. Elire, comenzó Ulises, su voz temblando ligeramente, he venido a decirte algo importante. Voy a dejar la empresa. Elire lo miró sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Ulises respiró hondo antes de continuar. Porque finalmente entiendo que es lo correcto. Has llevado esta empresa más lejos de lo que yo jamás pude imaginar. Y lo has hecho con una visión y un propósito que yo nunca tuve. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de emoción. Ulises, yo. No, déjame terminar, interrumpió él suavemente. Verte crecer, verte superar cada obstáculo, me ha enseñado más sobre la fuerza y la determinación de lo que creí posible. Has sido una inspiración no solo para mí, sino para miles de personas en todo el mundo. Elire sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo. Quiero que sepas, continuó Ulises, que estoy inmensamente orgulloso de ti. Y que lamento profundamente haberte subestimado, haberte abandonado cuando más me necesitabas. Ulises, dijo Elire, su voz suave pero firme, eso ya es pasado. Lo que importa es lo que hemos construido desde entonces. Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Tienes razón. Y es por eso que sé que es el momento de dar un paso al lado. La empresa necesita tu visión, tu liderazgo, sin las sombras del pasado. Se miraron por un largo momento, años de historia, dolor y crecimiento reflejados en sus ojos. Gracias, dijo finalmente Elire. Por esto, por reconocer lo que hemos logrado. Y por darme el espacio para crecer. Ulises se levantó, extendiendo su mano. No, gracias a ti, Elire. Por enseñarme lo que significa verdaderamente ser fuerte. Mientras se despedían, Elire sintió una sensación de cierre, de un capítulo que finalmente se cerraba para dar paso a uno nuevo. Esa noche, parada en el balcón de su habitación, Elire miró hacia las estrellas. Su corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Había superado no solo a Ulises, sino también sus propios miedos y limitaciones. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. ¿Qué nuevos desafíos la esperaban? ¿Qué impacto podría tener en el mundo ahora que tenía las riendas completas de su destino? Con una sonrisa serena,
Elire se dio cuenta de que esta no era solo la historia de cómo superó a su ex marido. Era la historia de cómo se había encontrado a sí misma, de cómo había descubierto una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Y mientras la noche avanzaba, Elire se sintió lista para lo que fuera que el mañana trajera. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Su viaje apenas comenzaba, y el mundo estaba esperando ver qué haría a continuación. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Siempre habrá nuevos videos, y no querrás perderte ninguna de estas emociones.